Vamos a meternos de lleno en un proyecto fascinante, la deconstrucción de un medidor ambiental hecho desde cero. Veremos cómo una idea, que empieza siendo algo simple, acaba convirtiéndose en una pieza de tecnología con una visión de futuro que es realmente impresionante. Pero antes de nada, paremos un segundo a pensar en algo. ¿Cómo consigue un aparato sentir lo que le rodea? O sea, ¿cómo una máquina puede llegar a percibir el calor, la humedad o incluso la luz? Esa es, en el fondo, la gran pregunta que este proyecto intenta responder. Bueno, pues empecemos por el principio, por la idea central. El objetivo, a primera vista, parece sencillo: construir un medidor ambiental. Pero como vamos a ver, detrás de esa simplicidad se esconde una complejidad enorme. Y ojo, que esto va mucho más allá de un simple termómetro, ¿eh? Es un sistema completo que hace tres cosas clave. Primero, captura datos con sensores. Segundo, los procesa con su propio cerebro. Y tercero, informa de lo que ha medido. Es como un pequeño ciclo de inteligencia en miniatura. Vale, entonces, ¿qué es lo que siente este cacharro? Pues mide la temperatura y la humedad, que es lo básico, ¿no? Pero también la intensidad de la luz y, aquí viene lo interesante, algo mucho más avanzado, el déficit de presión de vapor. Este último dato es crucial porque básicamente nos dice cuánta sed tiene el aire, un factor clave, por ejemplo, para el crecimiento de las plantas. Venga, pasemos a la acción. ¿Cómo se empieza a construir algo así? Pues todo arranca con el primer prototipo funcional, lo que podríamos llamar la primera aproximación al diseño final. Cualquiera pensaría que el primer reto fue ponerse a soldar componentes y cables, ¿verdad? Pues no. Lo más importante, lo crucial, fue definir la lógica del aparato. Crear un flujo de control que no es otra cosa que el cerebro de software que le dice al dispositivo qué tiene que hacer en cada momento. Y el flujo es un ciclo que parece simple, pero es potentísimo. A ver, primero, los sensores leen el entorno. Segundo, el sistema procesa toda esa información. Piensa. Y tercero, actúa. Envía los datos y las alertas directamente a una aplicación o a un correo. Así, quien lo usa está siempre al tanto de todo. Claro, tener un prototipo está muy bien, pero es solo el principio. Ahora viene la fase crucial, la de las pruebas y las mejoras. Aquí es donde el proyecto, de verdad, empieza a madurar y a ponerse serio. Porque de nada sirve recibir un montón de datos si no te puedes fiar de ellos. Por eso las mejoras se centraron en asegurar que la información fuera fiable. Se añadió un logger, que es como un diario de a bordo digital, y un sistema de archivos para guardarlo todo de forma segura. El salto entre la primera y la segunda versión fue brutal. Se pasó de una configuración totalmente manual a una interfaz web súper sencilla. De no tener casi registro de datos a un sistema avanzado que lo guardaba todo. Incluso se añadió la sincronización automática de la hora por Internet. Vamos, que pasó de ser un experimento a un dispositivo mucho más robusto y profesional. Y es justo en este punto donde la historia da un giro muy interesante. El proyecto deja de ser solo un ejercicio de ingeniería y empieza a explorar su potencial como un producto. Aquí es donde nace la idea de un modelo de negocio. El cambio de mentalidad es total, y esta cita lo deja clarísimo. Se decide usar la versión gratuita de la plataforma Blank no solo por sus funciones, sino como una forma inteligente y barata de, literalmente, probar el negocio. Un movimiento totalmente estratégico. El enfoque dio un giro de 180 grados. La pregunta ya no era ¿qué cosas puede hacer este aparato?, sino ¿qué problema le soluciona a un cliente? Se empezó a pensar en la facilidad de uso y en cómo saber si de verdad había gente dispuesta a pagar por algo así. Pero la cosa no termina aquí, ni mucho menos. Como todo buen proyecto, tiene una visión de futuro muy ambiciosa, una que promete llevar este concepto a un nivel que es difícil de imaginar. La hoja de ruta está perfectamente definida. Ahora mismo, el foco está en la calibración y el ensamblaje, en pulir los últimos detalles. Después, la segunda etapa. Busca la profesionalización total, con integraciones más potentes y actualizaciones remotas. Y la meta final, la tercera etapa, es la producción a gran escala. Pero la parte más potente de esa visión de futuro no es solo fabricar más, sino fabricar aparatos increíblemente más inteligentes. Y para eso, el plan es integrar un sensor muy específico, el AS7341. Es un sensor espectral que no solo ve la luz, sino que la descompone y analiza sus diferentes colores. Vale, ¿y para qué sirve algo tan potente? Pues aquí viene la magia. Permitiría entender con una precisión científica cómo las hojas de los árboles filtran la luz del sol. Se podría saber exactamente qué tipo de luz y cuánta luz útil llega a las plantas que están debajo. Se pasa de la simple monitorización a tener una verdadera herramienta de investigación. Y así, de alguna manera, cerramos el círculo y volvemos a la pregunta del principio. Este proyecto nació con la idea de medir el entorno, pero todo este viaje nos ha enseñado algo mucho más profundo. Nos deja con una idea muy potente.
Si somos capaces de crear herramientas para medir el mundo con este nivel de detalle, quizá estemos un paso más cerca no solo de registrarlo, sino de entenderlo de verdad.